Por suerte, para nosotros tenemos el poder de cambiar nuestras creencias. Y al hacerlo, podemos cambiar nuestra experiencia y acercarnos a vivir una buena vida. Y esta es nuestra responsabilidad. Bienvenidos a mi canal, donde exploramos, debatimos y diseccionamos áreas de filosofía prácticas para su uso. En la vida cotidiana, la verdad no es lo que querías que fuera, es lo que es, y debes doblegarte a su poder o vivir una mentira. Las historias son cosas interesantes. Todos caminamos suavemente por la realidad con nuestras diferentes perspectivas, creencias y opiniones. Y estas no siempre reflejan la verdadera naturaleza de las cosas que vemos. Esta deformación puede influir en la forma en que percibimos quiénes somos, cómo percibimos a otras personas y cómo percibimos el propio mundo que nos rodea. A veces, la formación de estas historias es completamente subconsciente y simplemente es el resultado de tus creencias, valores y experiencias inconscientes. Sin embargo, otras veces pueden ser mucho más conscientes y pueden ser decisiones mucho más deliberadas. Son historias que nos contamos a nosotros mismos, fabricadas específicamente para deformar la verdad y evitar realidades duras que preferiríamos no aceptar independientemente de la forma que adopten nuestras historias. Tienen el potencial de ser una fuente de apoyo, positividad y motivación, o una fuente de negatividad, limitación y sufrimiento para nuestro propio bienestar. Para que esto sea así, es importante que nuestras historias trabajen a nuestro favor y no en nuestra contra. Primero, necesitamos ser conscientes de nuestras historias y después desarrollar la comprensión de cómo surgieron. ¿Cómo causan sufrimiento las historias cuando se aplican a nuestras propias vidas? A menudo crean una distancia entre nosotros y la verdad. Cuanto mayor es la distancia entre la realidad y las historias que nos contamos, mayor es el riesgo de que nuestras historias nos causen sufrimiento si volvemos a la realidad. Y este sufrimiento tiende a surgir cuando nos encontramos en una situación en la que la realidad entra en conflicto con las historias que nos contamos. Tal vez alguien hace algo que entra en conflicto con tu historia sobre quién debería ser, o tal vez el propio mundo no se alinea con cómo crees que debería comportarse. Más adelante hablaremos de cómo algunas historias pueden ayudarnos a ver el mundo de forma más positiva, y cómo otras pueden arriesgarse a causarnos un sufrimiento innecesario. También hablaremos de qué herramientas podemos utilizar para identificar historias en el mundo que nos rodea y concretamente historias de las que quizá no seamos conscientes en nuestra propia mente en forma de valores y creencias, creando una conciencia de los beneficios y riesgos de las historias. Podremos entonces comprender cómo utilizarlas en nuestro beneficio como herramienta para vivir una buena vida. Esta toma de conciencia también te ayudará a atrapar las historias y creencias antes de que arraiguen en la mente y nos lleven a sufrir inconscientemente hacia el final. Repasaremos los riesgos asociados a las historias y para terminar esbozaré algunas cosas que puedes hacer para ayudar de forma práctica a utilizar las historias en tu beneficio, en lugar de permitir que se filtren tus creencias, valores y carácter sin que tú sepas dónde corren el riesgo de ser perjudiciales para nuestro bienestar. Como las malas hierbas en un jardín, el autor de Sapiens y Amadeus describe este concepto como hacer que las historias nos sirvan a nosotros en lugar de que nosotros les sirvamos a ellas para empezar. Creo que es importante decir que las historias han sido una de las mayores herramientas de las que ha dispuesto nuestra especie. Nuestra capacidad colectiva de compartir y escuchar historias nos ha permitido convertirnos en el animal más poderoso del planeta como humanos. No tenemos grandes garras, no tenemos hileras de dientes afilados, no somos especialmente fuertes ni resistentes en comparación con otras criaturas, pero sin embargo poseemos mentes extraordinarias. El cerebro humano nos ha dotado de la capacidad de contar historias complejas y a través de estas historias podemos hacer lo que ningún otro animal puede hacer: intercambiar grandes cantidades de información de forma rápida y eficaz. Las historias no solo nos han dado la capacidad de compartir grandes cantidades de información, también nos han permitido unirnos bajo creencias,
valores y objetivos colectivos y consensuados. Nuestras historias pueden unirnos a causa hablando directamente de nuestros valores y nuestras necesidades. Tienen el poder de difundir la violencia fraternal, la alegría, el miedo o la paz. Esta capacidad humana para comunicarse se ha hecho que cientos, miles y millones de seres humanos sean capaces de trabajar juntos en colaboración, logrando mucho más de lo que antes era posible en nuestra historia primitiva, una historia de grupos sociales fragmentados, tribus enfrentadas y países individuales con creencias, valores y culturas diferentes. Sin embargo, nuestra forma de contar historias tiene un lado más oscuro. Las historias también pueden ser muy destructivas. Nuestro pasado más sangriento muestra con crudeza cómo creencias y relatos culturales diferentes pueden provocar malentendidos, intolerancia y violencia. Hoy en día, los conflictos entre distintos grupos de personas se deben más a las historias con las que crecemos. En más que cualquier otra cosa, las historias crean cultura, la cultura crea creencias y las creencias influyen en el comportamiento. Con todo esto en mente, construimos el contexto de las historias como dos caras de la misma moneda. En primer lugar, sabemos que las historias han contribuido a unirnos en grupos sociales colaborativos. Han aumentado nuestro número de meros cientos a millones. Y al hacerlo, hemos multiplicado nuestra capacidad para resolver problemas, desarrollar soluciones y progresar como especie. En la otra cara de la misma moneda, las historias son responsables de nuestras diferencias. Cada uno de nosotros realiza un viaje único por la vida y al hacerlo, recogemos diferentes lecciones y experiencias por el camino. Nuestra singularidad da lugar a las distintas creencias, valores y opiniones causadas por estas experiencias y como individuos. Esta variación puede crear desde un monte tibetano hasta el miembro de una cártel de la droga, y como cultura puede crear desde una comunidad segura, rica y próspera hasta ciudades criminales, violentas y dictaduras devastadas por la guerra. Llegados a este punto, esbozaré la definición que utilizo para historia, con el fin de proporcionar algo de contexto para las ideas y los ejemplos que exploraremos en la siguiente sección, en su forma más simple. En este caso, una historia es algo que podemos identificar fácilmente por nosotros mismos haciéndonos la siguiente pregunta. Si no existieran los humanos, ¿existiría esta cosa? Si la respuesta es negativa, entonces es muy probable que estés pensando en una historia, en una creación de la humanidad. Por ejemplo, los árboles existirán en ausencia de humanidad. El magnetismo existirá en ausencia de la humanidad. La gravedad, la electroquímica, la termodinámica, las leyes de Newton, la conservación del momento y la fotosíntesis existirán. No tendrían necesariamente nombres, pero los principios existirían en la naturaleza. Estas son las cosas que existen fuera del pensamiento humano. Cosas que observamos, no cosas. Creamos, sin embargo, el capitalismo, la democracia, el comunismo, la bolsa, el cristianismo, el monoteísmo, el politeísmo, Harry Potter, el Señor de los Anillos e incluso la filosofía no existirían. Son productos de la humanidad, semillas de la mente humana. Son ejemplos de historias porque no existirían si la humanidad no las hubiera creado. Esta distinción también puede servir para explicar por qué cada vez más gente se vuelve atea o agnóstica. Mientras que, al mismo tiempo, la religión está en declive porque, a medida que nuestra ciencia se desarrolla y empezamos a responder a más preguntas mediante la observación, eliminamos la necesidad de nuestras historias para explicar el mundo que nos rodea. Dicho esto, las historias no son malas y en muchos casos son absolutamente necesarias. Como hemos mencionado, las historias nos han permitido históricamente trabajar juntos, unirnos en objetivos comunes y trabajar para crear la calidad de vida de la que disfrutamos hoy. Añadiré más estructura al concepto de historias dividiéndolas en dos grupos: historias del individuo e historias de la cultura. Empezando por las historias del individuo, todos y cada uno de nosotros guardamos en nuestro cerebro una biblioteca de información, una colección de lecciones, observaciones y experiencias que han formado nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestros valores. Una parte estará formada por hechos y observaciones y otra por suposiciones. Generalizaciones, ideas que se sostienen solo por fe, todas las ideas que se sostienen debido a la confianza que tenemos en que la gente nos ha dicho.
y no todo ello es necesariamente cierto o beneficioso para nuestro propio bienestar como individuo. Nuestras creencias suelen ser personales y profundamente privadas. Algunos de nosotros hacemos un esfuerzo consciente con nuestro desarrollo personal y como resultado tenemos una serie de creencias que hemos elegido intencionadamente para mejorar nuestra forma de vivir. Otros vamos por la vida casi siempre inconscientemente adoptando creencias del mundo que nos rodea, sin hacer mucho por cuestionar si son válidas o no. Sea cual sea el camino que elijamos tomar, todos tendremos un número variable de creencias conscientes e inconscientes. Una compleja sopa de ideas, pensamientos y perspectivas aisladas. Una de estas creencias puede ser relativamente sencilla, con un poco de reflexión y esfuerzo de meditación. Podemos tomar conciencia de ella y luego examinarla. Podemos decidir si es realista, si es beneficiosa o si es falsa y destructiva. Luego podemos intentar comprender la causa de la creencia y entonces podemos cuestionarla. Podemos cuestionarla e intentar reformularla para mejorar nuestro bienestar. Esta actividad puede pensarse como arreglar un fallo en un programa informático. Si nuestra mente estuviera ejecutando un software, sin embargo, en realidad no es tan sencillo. No estamos hechos de creencias únicas. Nuestro carácter es una mezcla compleja de cientos o incluso miles de creencias, pensamientos, suposiciones, prejuicios y lecciones entretejidos. Esta complejidad hace que cualquier observación o análisis sea difícil de esbozar y articular, porque todo depende unos de otros y está mezclado, como espaguetis entretejidos. Pero si queremos mejorar la calidad de nuestra vida, tenemos que intentar navegar por esta complejidad y examinar las condiciones de nuestra mente. Muchas de nuestras creencias comunes son historias que no existirían si la humanidad no las hubiera creado. Algunas de estas más extendidas que otras y vienen en forma de marcos preexistentes como la filosofía estoica, la ideología, la religión, los cultos, las supersticiones o conceptos como el destino, la suerte, el karma y la espiritualidad. Algunas creencias son más personales y únicas. Son cosas como: ¿cómo definimos el éxito? ¿Qué aspecto tiene para nosotros la felicidad? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo veo a los demás? ¿Cómo veo al mundo que me rodea? ¿Y qué herramientas utilizo para vivir una buena vida? El autoexamen, la visualización y la filosofía pueden ser muy poderosas. Nos desafían a cuestionarnos a nosotros mismos, nos ayudan a desarrollar la conciencia de la naturaleza de nuestra mente, la forma de nuestro carácter y nos proporcionan una brújula para su dirección, basada en lo que creemos que es correcto y verdadero. Marco Aurelio dijo una vez que el alma se muere con el dolor de sus pensamientos, y el filósofo estoico Epícteto dijo: a los hombres no le perturban las cosas, sino la visión que tienen de ellas. Ambos estoicos antiguos retomaron un tema común. Aquí nuestra mente dicta cómo vivimos. Al igual que el objetivo de una cámara fotográfica dicta la calidad de la imagen, un objetivo suicio producirá una imagen pobre y una mente de creencias negativas y limitadoras producirá una vida de sufrimiento. Por lo tanto, las creencias que tenemos y las historias que sostenemos afectarán directamente a cómo vivimos. Por suerte, para nosotros, tenemos el poder de cambiar nuestras creencias. Y al hacerlo, podemos cambiar nuestra experiencia y acercarnos a vivir una buena vida. Y esta es nuestra responsabilidad. Echemos un vistazo al autoexamen. Mientras que utilizar las historias y las creencias en nuestro beneficio puede ser una herramienta poderosa para vivir una vida buena y feliz. Como hemos dicho, con la misma facilidad puedes crear sufrimiento, odios, celos, ansiedad y depresión. Si dejamos que se pudran sin examinarlas, es nuestra responsabilidad individual examinar nuestras creencias y asegurarnos de que nos estén sirviendo en lugar de obstaculizarnos. Esto puede llevar tiempo y bastante esfuerzo, e incluso cuando hemos desarrollado una conciencia para ver nuestros pensamientos con más claridad, algunas de nuestras creencias e historias pueden estar muy profundamente arraigadas o esconderse bajo capas de experiencia y dolor. Es muy probable que muchos de nosotros, si no todos, tengamos algunas creencias profundamente arraigadas que nos estén causando algún tipo de sufrimiento en nuestras vidas. Creencias que han sido recogidas inconscientemente a medida que hemos crecido y nos hemos movido por el mundo. Depende de nosotros encontrarlas, cuestionarlas, cambiarlas, como se limpia el objetivo de la cámara.
Ejemplo de estas creencias limitadoras pueden ser ideas como la expectativa de que la vida siempre debe ser justa. También podría incluir ideas más populares como la ley de la atracción, que promete al practicante que si mantiene en su mente una visión del futuro, enviará ondas a través del mundo y el universo que escuchará y se reorganizará basándose en esta visión, para hacer que llegue. Cosas ciertas como esta parecen una expectativa muy infantil del mundo, y a mí siempre me ha parecido más que un poco arrogante pensar que existe un universo consciente que se reorganizará basándote en tu creencia individual. También crea una narrativa según la cual confiamos en un universo que nos provea, en lugar de asumir la propiedad y la responsabilidad de nuestro propio bienestar. Para mí, una expectativa más madura sería: el universo es indiferente a nosotros del mismo modo que el océano es indiferente a los peces que contiene. Por tanto, depende de nosotros ganarnos la vida que queremos y aceptar la vida tal como viene. Como reflexión final, antes de pasar al siguiente tema, no nos es posible conocer los intricados detalles y el funcionamiento de todo lo que nos rodea. Inevitablemente, tenemos que llenar las lagunas de nuestra comprensión con estimaciones y detalles propios. Por ejemplo, cuando interactuamos con alguien, no podemos conocerlo completamente, así que construimos una estimación de quién es. De este modo, gran parte de nuestra vida está influenciada por nuestras creencias, porque son nuestras creencias las que deben dar sabor a estas suposiciones. Pasando a las historias culturales, a los humanos nos gusta unirnos en grupo, y hay cierto grado de tribalismo en la naturaleza humana. Cuando suficientes personas coinciden en la misma historia, esta empieza a formar parte de nuestra cultura. Las historias culturales colectivas son las que más unen a las personas, para bien o para mal. Nos permiten prosperar, mejorar la igualdad, desarrollar la tecnología y la medicina, proporcionar asistencia sanitaria y educación. Nos permiten progresar a un ritmo acelerado en comparación con lo que sería posible de otro modo en grupos sociales más pequeños. Y al hacerlo, mejoramos nuestra calidad de vida a medida que trabajamos por objetivos comunes y compartimos nuestros recursos en beneficio del grupo. También merece la pena mencionar que, de forma similar al individuo, no todas las historias culturales nos benefician. Hay historias culturales que unen. Hemos visto ejemplos de ello en el pasado: sagrado, guerras, genocidios, discriminación y esclavitud, por ejemplo. Es importante tener en cuenta el impacto de estas historias y relatos perjudiciales. Al hacerlo, podemos desarrollar una conciencia de cuánto sufrimiento pueden causar las malas historias, y entonces cómo somos más capaces de evitarlas en lugar de permitir que se cuelen en nuestras mentes y en nuestra cultura, donde pueden arraigar y empezar a permitir que la historia se repita. Cada día nos encontramos con múltiples historias de la cultura. Cada vez que comprobamos algo, estamos participando en la historia del dinero con dinero. Hemos acordado culturalmente que un trozo de papel o una moneda o un número en una pantalla tiene algún valor si en la historia acordada del dinero. Este trocito de papel vale muy poco. Esta historia del dinero ha permitido que las economías crezcan mucho más de lo que lo harían si siguiéramos comerciando con mano de obra y bienes. Por ejemplo, es mucho más fácil para mí ir a comprar un par de zapatillas nuevas con mi dinero. Entonces sería para mí acordar con el zapatero cuánta leche de mis vacas querría para sus nuevas y bonitas zapatillas. La mayoría de nosotros también nos hemos puesto de acuerdo sobre la historia de ser ciudadanos participantes de una nación. Pagamos nuestros impuestos para que el sistema educativo esté disponible para nuestros jóvenes. La sanidad puede cuidar de nuestros enfermos, las carreteras pueden facilitar nuestros desplazamientos y nuestro cuerpo de policía puede reducir la delincuencia. También entramos en contacto con historias más pequeñas. Siempre que jugamos al póker o a un juego de mesa, estamos acordando las reglas del juego. Y si empezamos a comerciar con acciones, estamos participando en la historia de la bolsa. Y si vamos a rezar, nos estamos tragando las historias de la religión. Y de otras formas más directas, los distribuidores de los medios de comunicación también utilizan las historias para hacernos pensar de determinada manera, para idealizar el mundo, las opiniones o demonizar a grupos o culturas. Los anunciantes nos hacen creer historias para vendernos productos. Los anuncios de perfumes nos muestran romance y misterio rápidamente. Los anuncios de comida nos muestran imágenes de familias felices sentadas alrededor de una mesa, compartiendo una comida con caras sonrientes. Los productos farmacéuticos nos muestran a personas con caras brillantes, sanas y llenas de alegría. Este tipo de historias se utilizan para vendernos productos, mostrándonos lo que podía ser nuestra vida si comprásemos el producto o servicio. Por supuesto, las historias rara vez son honestas o exactas, pero como saben los publicistas, la gente gasta más dinero como resultado de la emoción que de la lógica. Entonces, dada toda esta información, ¿qué podemos hacer con ella para vivir mejor?
Para empezar, necesitamos desarrollar la conciencia. No podemos utilizar las historias y creencias en nuestro beneficio hasta que no seamos conscientes de lo que son y de por qué creemos en ellas. Esta conciencia se desarrolla más fácilmente a través de la meditación, o si realmente estás luchando con algo, se desarrolla más fácilmente acudiendo a un profesional de la salud mental. Este contenido no está diseñado para sustituir eso. Esencialmente tenemos que sentarnos y observar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos al hacerlo. Con el tiempo nos familiarizaremos con los patrones de nuestra mente y empezamos a ver las creencias, expectativas e historias subyacentes, que son responsables de nuestros pensamientos, acciones y reacciones. Tras la toma de conciencia podemos empezar a cuestionar y desafiar antes de ser sentenciados a muerte. Sócrates dijo que la vida no examinada no merece ser vivida, y mediante el examen podemos desafiar y cuestionar nuestras creencias. Podemos preguntarnos si son constructivas, por ejemplo, cosas como hay muchas oportunidades en el mundo, la gente es buena en su mayoría, todos intentamos hacerlo lo mejor posible, vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad. Haré el mejor uso de lo que esté a mi alcance y aceptaré el resto tal y como venga. O son destructivas como la gente, son idiotas, egoístas y ¿quién quiero ser yo? ¿Puedo controlar a los demás? La gente debería respetarme. La vida es terrible, no hay oportunidad, soy tan desafortunado. El mundo la tiene conmigo o la tierra es plana. Otras cosas que podemos hacer es esforzarnos por ser consciente de las diferencias entre las historias y la realidad y el día a día. Podemos intentar comprender el propósito de las historias que nos rodean. ¿Están ahí para venderte algo? ¿Está ahí para hacerte votar de una determinada manera? ¿O hay otras historias que nos contamos a nosotros mismos que solo están ahí para validar nuestro mal comportamiento y evitar que asumamos la responsabilidad de lo que estamos haciendo? Incluso nuestras propias expectativas pueden venir en forma de historias que pueden ser sobre lo que esperamos del mundo, lo que esperamos de otras personas y lo que esperamos de nosotros mismos. Lo creo de verdad. Merece la pena dedicar tiempo a comprender nuestras expectativas, porque si son poco realistas, podrían estar predisponiéndote a sentirte frustrado, celoso, enfadado y molesto. Porque los acontecimientos no suceden como queremos, simplemente ocurren como ocurren.